Hola a todos, bienvenidos a Entender Ya. Oigan, me encanta estar de vuelta con ustedes, sobre todo con una comunidad tan apasionada por la ciencia y por entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Hoy vamos a desentrañar un misterio de la naturaleza que es simplemente fascinante. Nos vamos a sumergir de lleno en la bioquímica para descubrir qué es lo que pasa realmente en el interior de las plantas, pero lo haremos de una forma súper clara y muy divertida. Imagínense esto. Están en su huerto o ven a alguien cuidando sus plantas y de repente, ¡zas!, le cortan unas cuantas hojas a la planta de tomate. Y ustedes se preguntan, ¿por qué hacer eso? Bueno, resulta que al hacer esto, el tomate no solo crece más, sino que se vuelve muchísimo más dulce. Es una locura, ¿verdad? Los jardineros experimentados y los chefs lo saben desde hace siglos. Si dejas que la planta se llene de hojas por todos lados, los tomates se queden chiquitos y con un sabor medio insípido o muy ácido. Pero en cuanto metes las tijeras, ocurre pura magia culinaria. Vamos a descubrir exactamente por qué pasa esto. Pasemos al nivel 1, la fábrica. En este nivel, imaginen que la planta de tomate no es solo un ser vivo estático y aburrido. ¡Para nada! Véanla como una estación de servicio súper ocupada, una gasolinera que produce y reparte su propio combustible. Fíjense, de un lado tenemos las hojas. Piensen en ellas como las bombas de gasolina o las refinerías de la estación. Son literalmente paneles solares biológicos encargados de fabricar el combustible de la planta, o sea, los azúcares, principalmente la glucosa y la sacarosa. Y del otro lado tenemos los frutos, los deliciosos tomates. Esos son como los autos que llegan a la estación de servicio esperando ansiosos a que les llenen sus tanques de gasolina para poder crecer y volverse súper dulces. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y surge el gran problema. ¿Qué pasa si tienes demasiadas bombas de gasolina funcionando? O sea, un exceso de hojas, pero casi ningún auto para llenar. Pues que el combustible simplemente se queda atrapado. La pobre planta termina gastando un montón de esa valiosa energía metabólica solo para mantener vivo ese exceso de hojas. Entonces, como resultado, queda poquísima energía para llenar los tanques de los frutos. La gasolina, el azúcar, básicamente se estanca ahí arriba. Y así llegamos al nivel 2, tuberías de azúcar. Vamos a dejar la estación de servicio un ratito para meternos de lleno en la fascinante biología de la planta, pero a un nivel totalmente microscópico. Miren, el viaje bioquímico que hace este azúcar es una maravilla. Todo arranca con la fotosíntesis en los cloroplastos, donde el dióxido de carbono y el agua se convierten en glucosa. Luego, esta glucosa se transforma en sacarosa, porque es mucho más fácil de transportar. Y aquí entran a escena unos protagonistas increíbles. Primero, las proteínas transportadoras SWEET, que ayudan a sacar la sacarosa de la hoja. Y luego, las proteínas SUT, que la agarran y la meten justo en los tejidos donde hace falta. Al final, ya en el fruto, llega una enzima llamada invertasa. Piensen en la invertasa como unas tijeras moleculares que cortan esa sacarosa y la convierten en los azúcares que le dan al tomate ese saborcito tan rico. ¿Y por dónde viaja todo esto? Pues por el floema. Es literalmente el sistema interno de tuberías de la planta, su propia autopista de azúcar. Y ojo con esto, porque lo más impresionante es su velocidad. Mueve la sacarosa a velocidades de 0.5 a 2 metros por hora. Ya sé que suena poco si vas en coche, pero para un sistema biológico microscópico, eso es ir a una velocidad express. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabe el azúcar a dónde tiene que ir? Pues resulta que tiene un sistema de navegación. Ahí es donde entra la molécula trejalosa 6-fosfato. Esta molécula funciona exactamente como una señal de GPS para el carbono. Trabajando en equipo con hormonas clave como la auxina y la citocinina, este GPS le dice al floema hacia qué órganos de la planta debe mandar el azúcar, basándose estrictamente en dónde hace más falta para crecer. Es la forma que tiene la célula de gritar, «Oigan, necesitamos recursos aquí, urgente». Así que si lo piensan, es súper lógico. Al podar las hojas extra, le quitamos competencia interna al azúcar. Eliminamos las distracciones para el GPS. De esta forma, el fruto se convierte en el destino principal, un sumidero muchísimo más fuerte. Todo el sistema de transporte dirige esa sacarosa directo al tomate, garantizando que crezca gigante y delicioso. Lo que nos lleva al nivel 3, matemática botánica. Agárrense, porque aquí es donde los números nos demuestran el verdadero poder de todo esto.
O sea, es una locura. Resulta que bajo una luz óptima, la tasa neta de fotosíntesis en un cultivo de tomate es de 15 a 25 micromoles de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que están produciendo entre 8 y 12 miligramos de carbono por gramo de peso fresco cada hora. Están fabricando energía en masa a nivel molecular. Y esperen escuchar esto, porque la concentración de sacarosa que viaja por la savia del floema los va a dejar sin palabras. Estamos hablando de una concentración de 0.2 a 1.0 molar. Eso equivale a tener entre 70 y 350 miligramos de azúcar metidos en un solo mililitro de líquido. Imaginen esa cantidad de energía súper densa fluyendo por dentro de un tallito verde súper frágil. ¡Increíble! Y aquí es donde se nota el impacto de nuestras acciones. Todo esto se refleja en el Harvest Index o el índice de cosecha. Fíjense, en plantas que no podamos, solo el 15% del carbono que fabrican llega al fruto. Solo el 15%. Pero, en plantas de alto rendimiento que fueron podadas estratégicamente, logramos que un masivo 40% de toda esa inversión de carbono se vaya derechito a los tomates. Básicamente, la poda redirige toda la economía de la planta a nuestro favor. Claro que todo este sistema tiene sus bases profundamente arraigadas en la genética. Si en el laboratorio logran sobreexpresar las proteínas de transporte, como la SUT1 o la SWIT11 y 12, el rendimiento de la planta sube naturalmente. Pero por el contrario, si el famoso GPS del que hablábamos, la trejalosa 6-fosfato, sufre alguna mutación, todo el carbono se distribuye mal y los frutos simplemente fracasan. Con solo alterar una de estas variables, reescribimos por completo la economía vegetal. Llegamos a la sección de curiosidades botánicas. Vamos a cambiar un poquito el ritmo, porque esta explicación no estaría completa sin unos cuantos datos que los van a dejar con la boca abierta. Imagínense el sonido de abrir una lata de refresco bien fría. Bueno, pues resulta que una sola hoja madura de tomate tiene la capacidad de producir aproximadamente 150 gramos de sacarosa al día. Eso es exactamente la misma cantidad de azúcar que necesitas para endulzar medio litro de refresco. Una sola hojita trabajando como una verdadera fábrica de golosinas. Y hablando de motores pesados que no se apagan nunca, piensen en el maíz. El maíz guarda su azúcar en el tallo en forma de almidón. Este almidón es literalmente su batería de emergencia. Cuando el sol se oculta y la fotosíntesis se detiene, el maíz no se duerme, descompone ese almidón para mantener el motor encendido y seguir llenando de energía sus granos durante toda la madrugada. De hecho, hay variedades de élite de maíz que han dominado tanto este proceso que logran empujar hasta un 70% de su carbono directamente hacia el grano. 70%, y dejan solo el 30% para el mantenimiento general de la planta. Es una eficiencia logística que ya la quisiera cualquier empresa multinacional. Y llegamos a la conclusión, cosechando saberes. Es el momento perfecto para atar los cabos sueltos de nuestra historia y llevarnos las ideas más importantes. Hagamos un resumen súper rápido. ¿Listos? Primero, la fotosíntesis, que es la fábrica de combustible. Segundo, el floema, nuestra autopista de alta velocidad. Tercero, la dinámica de fuente y sumidero, que no es más que la ley de oferta y demanda aplicada a las plantas. Y cuarto, la invertasa, esas geniales tijeras de azúcar que cortan las moléculas justo a tiempo para darles sabor al fruto. Todo esto nos lleva a la gran reflexión de hoy. Podar no es simplemente meterle tijera a la planta a lo loco, es dominar la economía interna de azúcar y de crecimiento de la planta. Es encontrar el equilibrio perfecto entre los paneles solares y los tanques de destino. Y piensen en esto por un segundo. Si todo este increíble sistema de transporte celular está ocurriendo ahora mismo en el interior de un simple tallo de tomate, ¿qué otros sistemas maravillosos estarán operando en silencio justo bajo nuestros pies? Suscríbete a Entender Ya y activa la campanita para no perderte más ciencia divertida. Gracias por ver el video. Si quieres ver más, suscríbete y síguenos en nuestro canal de Entender Ya.